Buenos días a todos, a los jóvenes del grupo D8AS de los sábados. Esta es la cuarta semana del módulo de la materia de Derecho. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, a esta cuarta clase, que es muy interesante porque vamos a analizar el contenido y evolución histórica del artículo 27 constitucional, que se refiere, como ustedes saben, a la propiedad. Es tema, esta comunidad constitucional 4, es el análisis del artículo 27 constitucional. Se les informa a todos ustedes que ya está en plataforma su cuestionario, que tiene un valor de 25 puntos. En la quinta semana va a haber otro cuestionario con el mismo valor, son 50, porque el examen final son 50 puntos. El examen abre ya desde la hora de la clase y cierra el próximo viernes a las 23:59. Se les hace una atenta invitación de que, pues, que esté lista esta actividad antes de las 23:59, con la cuestión de la hora más que tenemos nosotros, en referencia a Chiapas. Y pues empezamos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Conforme vayan llegando, los voy agregando. No se les olvide checar su asistencia. Bueno. Buenos días, profe. Muy buenos días, Julie. Buenos días. Oye, profe, no tenemos asistencia. De asistencia de hoy no tenemos. ¿Y cómo? No aparece de la fecha de hoy. Bueno, tienen, ya vieron que hay un nuevo coordinador por este cuatrimestre, el licenciado Calixto. No sé si tengan su número para que se puedan ustedes comunicar y hacer Sí, es que pusieron mala fecha porque tenemos dos fechas del día 9 de enero. Hay dos asistencias con esa fecha. Bueno, sí sería bueno que le hagan ver esta situación a su coordinador para efecto de que se subsane, puesto que todavía nos queda una semana más de clase. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este tema del análisis del artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional ya vimos en clases pasadas cómo fue evolucionando en el aspecto de las constituciones. La primera, la de 1824, después vino la federalista. Después vino la centralista de 1836, después vino lo que eran las bases orgánicas de la República Mexicana, o bases de organización, de 1843, que era considerada la segunda constitución centralista. Y de ahí, pues, nos vamos al 57, 1857, que era la constitución en la época de Benito Juárez, era muy liberal, muy radical, y la de 1917, que es la que actualmente vive. Pero bueno, en específico, el artículo 27 constitucional ha ido modificando su contenido desde que se empezó a prever la cuestión de la propiedad de la Constitución. Bueno, este artículo ha sufrido 16 reformas desde que fue creado hasta el presente año, o sea, estamos hablando de enero de 2021, que lo han transformado sustancialmente. A continuación vamos a hacer un breve análisis de cada una de estas 16 reformas. Tenemos en primer lugar la reforma del 10 de enero de 1934. Si vemos este año, podremos darnos cuenta históricamente, acuérdense que les había dicho que es muy importante, la historia va de la mano con muchas materias. Y aquí, pues, podríamos ubicarnos en la época de México del pasado, México histórico, y podemos ver de que en esa fecha
estaba por terminar lo que iba a ser el primer sexenio en México como revolucionario con Abelardo L. Rodríguez, que fue prácticamente el penúltimo presidente del Maximato, Plutarco Elías Calles. ¿Por qué les digo penúltimo? El último fue Cárdenas, que se rebeló, y por eso hasta exilió a Plutarco Elías Calles y compañía a los Estados Unidos. Como os había yo comentado, exilia a Plutarco Elías Calles, porque Plutarco Elías Calles, cuando muere Obregón, cuando lo asesinan, pues prácticamente quedó como el jefe máximo de la revolución. Y él era el que ponía o quitaba candidatos, incluso para presidentes. Por eso los calificaban como niveles, porque el presidente estaba a su figura, pero tras el presidente, tras el poder, y el verdadero poder estaba con Plutarco Elías Calles. Y eso fue lo que eliminó Cárdenas. Cárdenas dejó que saliera el candidato, que quieran, ganara. El primer paso que dio para sacudirse de Plutarco Elías Calles fue eliminar poco a poco el gabinete que le había puesto Plutarco Elías Calles. Una vez que se fue sacudiendo el gabinete de la gente de Plutarco Elías Calles, pues ya dio el golpe final con el exilio de Plutarco Elías Calles. Entonces, a partir de él, o de esa fecha, ya no había ningún poder detrás del presidente. El presidente era el que mandaba. Por eso ven esta situación. Ya cuando le sucede en el poder Ávila Camacho, don Manuel Ávila Camacho, que apodaban el príncipe caballero, él busca la unidad de los presidentes que todavía estaban vivos y le pide a Plutarco Elías Calles que regrese a México, pues ya hay un nuevo presidente, y en un balcón de palacio, donde hicieron las reuniones, reunión conocida como Unidad, y esto salió en un video de Trío, ahí lo pueden ver, o hasta también en YouTube, cómo empezaron a aplaudir el presidente y los expresidentes, menos Cárdenas. Cárdenas murió porque pues tenía ahí a Plutarco Elías Calles. Pero bueno, esta es la situación de México. Entonces, en ese 1934, pues Cárdenas entraba hasta el 1 de diciembre, pero todavía estaba Abelardo Rodríguez, y es el que, donde se hace la primera reforma a la Constitución. Estamos hablando de la de 1917, la que nos vamos a aclarar. El tema es aclarar qué reformas han habido en la última Constitución, que es la de 1917, la del 5 de febrero, que precisamente el próximo viernes es su aniversario, solo que ya ven que hace los días los corren, los días de asueto los corren al lunes. Por lo tanto, el lunes es día inhábil, pero el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución que actualmente lo rige. Incluso lo que vimos en la clase pasada, y está en su guía, en su PDF, su síntesis semanal. Bueno, y mediante esta reforma, el 10 de enero de 1934, se le incorporó la ley, una ley agraria, la del 6 de enero de 1915, considerada como una ley constitucional, la cual convierte innecesariamente este artículo en reglamentario de la materia, ya que incorpora diversos, procedimientos agrarios que serían los únicos a rango constitucional o de rango constitucional. También garantizó el respeto a la pequeña propiedad en explotación y estructuró lo que era la autoridad agraria. Por eso que habíamos visto esta ley agraria del 6 de enero, pues bueno, de 1915, estaba en pleno apogeo de la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana es de 1910 a 1915, es en la época de don Venustiano Carranza, primer jefe constitucionalista, se promulga esta
bueno, sí, esta reforma al artículo 27 constitucional. Y repito, los que están llegando, muy buenos días a Omar y a Guadalupe. Estamos viendo el análisis del artículo 27 constitucional, las reformas que han habido de esta última constitución, de la 2017, y qué es lo que se fue agregando, cómo se fue perfeccionando, hasta llegar a la cuestión también de la reforma, puede ser la reforma energética, que empezaron ya a permitir que hubieran contratos con particulares en la época de Peña Nieto, respecto al petróleo, que fue porque no había la gente capacitada en el país, y no, en este caso, se hacen parte de refinerías, están haciendo las dos bocas, porque el problema que tenemos con la gasolina, como ustedes se preguntarán, es de que, maestro, ¿cómo es posible si en México es petrolero esté tan cara la gasolina? Lo que pasa es que la gasolina la enviamos para que se pueda refinar, bueno, el petróleo se pueda refinar y hacer gasolina. Y cuando regresa hay que pagar, y eso es lo caro. Sería mucho más barato que tuviéramos nuestras refinerías y aquí el petróleo se manejara de esta forma y no tendríamos que estar haciendo ese gasto. Y la gasolina saldría más barata. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta fue la primera reforma de 16 reformas que han habido en artículo 27 de la Constitución del 17. Después tenemos otra reforma que es la de el 6 de diciembre de 1937. Ya estaba Lázaro Cárdenas en el poder. Estamos hablando de Lázaro Cárdenas, estuvo del 34 al 40. Por lo tanto, ese 6 de diciembre de 1937 se hace una reforma, otra reforma, viene siendo la segunda, a la Constitución del 17, y en esta se van a adicionar diversos aspectos agrarios de importancia, tales como, por ejemplo, el derecho de los núcleos de población para que puedan tener el disfrute de las tierras, los bosques y las aguas que les hubieran correspondido, o bien que les hubieran sido restituidos. Además, señala que la Federación es competente para resolver los conflictos limítrofes que pudieran existir entre las comunidades indígenas. Esa es la segunda reforma. La tercera reforma, que fue la del 9 de noviembre de 1940, ya iba a salir Lázaro Cárdenas de presidente, porque el 1 de diciembre de 1940 todo Manuel Camacho. Bueno, en esta reforma constitucional del 27, el 9 de noviembre de 1940, establece al máximo el nivel jurídico la exclusividad del Estado sobre el petróleo. Acuérdense que ya 2 años antes había dado la cuestión de la explotación petrolera. Y ahí se iba Cárdenas, pues, emiten esta reforma constitucional del 27, repito, establece al máximo nivel jurídico la exclusividad del Estado sobre el petróleo como consecuencia directa de la expropiación de dicho recurso energético decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. O sea, eso fue una consecuencia del 38, de 1938. O sea, ya se expropió, bueno, se tuvo que indemnizar a las compañías que pudieran pagar, pero ya el petróleo es propiedad de la nación. Y aquí se puede ver cómo en esta reforma del 9 de noviembre de 1940, pues Cárdenas ya prácticamente deja asentar una base constitucional de que el Estado es... Buenos días, profe. Bueno, buenos días, Mariana. Ya el Estado es la exclusividad del Estado sobre el petróleo. Por eso es muy importante esta reforma. Entonces ya de Cárdenas vamos a pasar a otra reforma que viene siendo la cuarta, que es la del 21 de abril de 1945, cuando ya estaba por concluir la Segunda Guerra Mundial. Parece que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45.
En este 1945 todavía estaba de presidente don Manuel Ávila Camacho, general Manuel Ávila Camacho, y fue el último militar como presidente. Porque ya después de él llega Miguel Alemán Valdés y ahí inicia la era o la época de los licenciados en Derecho. Hasta el último fue José López Portillo. Y ya después de José López Portillo empiezan los neoliberales, que eran licenciados en Economía, doctores en Economía, y Miguel de la Madrid, pues hasta la fecha y lo que se está convirtiendo. Bueno, este señor, el actual presidente no es liberal, al contrario, está compartiendo el liberalismo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se reformó el 21 de abril de 1945? Decretó la propiedad de la nación sobre los recursos hidráulicos, o sea, de agua, para beneficio común. Decretó la propiedad de la nación sobre los recursos hidráulicos para beneficio común. Después viene otra reforma, que fue la del 12 de febrero de 1947. Ya estaba en el poder el licenciado Miguel Alemán Valdés. Él sale hasta 1952, pero el 12 de febrero de 1947 se promulga, o sea, esta reforma en la cual se establece la unidad individual de dotación, fijándose una extensión mínima de 10 hectáreas de riego o bien sus equivalentes. También establece el juicio de amparo. Es muy importante porque en el temario viene también la cuestión del juicio de amparo. Dice, también establece el juicio de amparo en materia agraria en favor de los pequeños propietarios, quienes podían hacerlo valer en contra de la afectación de sus tierras, sujetando su promoción al hecho de que contaran con el correspondiente certificado de inafectabilidad. El certificado después desapareció porque los predios quedaron como inafectables. Según la Constitución, ya no había necesidad de ese certificado. Pero antes de llegar a esa reforma que estoy mencionando, pues aquí se puede promover el amparo, pero de que contaran con el correspondiente certificado de inafectabilidad. Ustedes, alguien de ustedes me puede decir, ya vieron amparo 1, lo que están llevando amparo 2. ¿Por qué creen ustedes que, bueno, le ponían como requisito, y debe ser también como un requisito que ustedes me van a decir por qué, el hecho de que si un campesino se quería amparar en esa época, ¿por qué tenía que exhibir su certificado de inafectabilidad? ¿Qué principio de los 7 de amparo se estaría aplicando acá necesariamente? ¿Alguien me lo puede decir? Julie, Omar, Guadalupe, Mariana, Yehonadab. Acuérdense que en amparo hay 7 principios que no se puede uno hacer vago. Hay que cumplirlos. Pero bueno, aquí están pidiendo como requisito que contaran con el correspondiente certificado de inafectabilidad. ¿Alguien puede decir por qué era necesario exhibir ese documento para promover el juicio de amparo? Es muy sencillo, nada más busquen la lógica. Si se sabe, ustedes ya se deben saber a estas alturas los 7 principios del juicio de amparo, pero tal cual. Porque esos 7 principios son los que rigen el juicio de amparo. A ver, uno de esos 7 es la respuesta. Yehonadab, a ver, ¿cuál crees que sea ese de los principios para que un campesino pueda promover un juicio de amparo posteriormente esta fecha del 47 y tenga que exhibir el certificado de inafectabilidad? Mariana. Cuando siente que se le están violando sus derechos. Sí, bueno, ahí estás yendo bien, pero ¿por qué tengo yo que presentar mi certificado de inafectabilidad? ¿Por qué? No les dice nada las palabras
interés jurídico. Acuérdense del interés jurídico. El interés jurídico tienes que acreditar cuando promueves una demanda de amparo, como acaba de decir Mariana, que se te está afectando. Sí, ok, yo puedo decir, me están afectando mi terreno, pero yo tengo que acreditar que soy propietario o soy poseedor y me están afectando esos derechos. ¿Y cómo lo voy a acreditar que pues tengo interés? Con mi certificado, ahí viene mi nombre. O sea, con esto acredito que tengo una porción de terreno que se me está afectando. Es como, por ejemplo, te chocan, ¿con qué vas a acreditar tu interés jurídico? Con tu factura. Es tuyo el vehículo, a ti te están afectando. En un problema civil, por ejemplo, que vamos a decir, que quieren afectar tu domicilio, tu casa, pues con la escritura, vas a acreditar, yo soy propietario y me está pasando esto. Acuérdense, en amparo hay un principio que se llama, agravio personal y directo. Y todo esto, jóvenes, se va a aplicar no solo lo que viene, lo que aprendieron en primero, segundo, tercero, cuarto, hasta en la calle se va a seguir aplicando, porque amparo es una materia muy práctica. Si ustedes no acreditan su interés jurídico dentro de la demanda, el juez te va a percibir que te dan 3 días para que lo acredites, y si no, se tendrá por no presentar a la demanda. Y si no lo acreditas, pues te desechan la demanda porque no estás cumpliendo con ese principio. No te has acreditado tu interés jurídico. Y además, hay otro principio que también se relaciona, del personal agravio directo, que pues que tiene que existir bueno, pues vas a acreditar, me llegó esta notificación donde me están haciendo esto y yo tengo la posesión o la propiedad de este terreno. Estás acreditando primero, primero está el agravio, ¿no? O sea, pero aquí está tu interés, me está afectando. Por eso es muy importante, jóvenes, la cuestión del amparo. Ahora están llevando juicio de amparo 2. Es creo que el amparo directo. Entonces, apréndanlo bien porque eso lo van a aplicar en la calle. Los principios, jóvenes, es un ABC respecto a lo que es el juicio de amparo. Por eso ven ustedes que el amparo agrario les menciona la situación de que pues, tenían que presentar su certificado de inafectabilidad. Finalmente, esta reforma del 12 de febrero de 1947 decreta la protección constitucional de la pequeña propiedad, incorporando los límites a su extensión que el Código Agrario de aquel entonces establecía. Ciertos sectores le asignan a esta el mote de contrarreforma por su orientación en favor del propietario particular, dada su tendencia a establecer medios de protección y defensa contra las afectaciones agrarias. De ahí va a haber otra reforma, la sexta, que es del 2 de diciembre de 1948. En aquel entonces todavía estaba Miguel Alemán Valdés, ahora se que sale todavía hasta 1952, hasta el 30 de noviembre de 1952. A través de esta reforma, la del 2 de diciembre del 48, se autorizó a los gobiernos extranjeros a adquirir bienes inmuebles para ser destinados a sus embajadas y legaciones. Acuérdense que hay una restricción para que los extranjeros, eso también lo vamos a ver, puedan adquirir propiedades en México, y hay una que llama la zona prohibida. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo ya permiten al extranjero, pero para la adquisición de bienes inmuebles, pero destinarlos a sus embajadas o bien a sus legaciones. Normalmente, ¿qué es lo que se piensa? Así se considera en derecho internacional, que las embajadas o los consulados son extensiones del país en un país extranjero. Y es lo que se respeta desde el punto de vista de derecho internacional, desde el punto de vista también global. Bueno, después tenemos la séptima reforma,
que fue del 20 de enero de 1960. ¿Alguien me puede decir, según historia, quién era presidente en 1960, en enero de 1960? Ya vimos cómo empezamos con Abelardo Rodríguez, pasamos por Cárdenas, pasamos por Ávila Camacho, ya pasamos por Miguel Alemán Valdés. Ya Miguel Alemán Valdés dejó el poder en 52. Ya estamos en 1960. ¿Quién es en esa época el presidente de la República? Yuli, Mariana, Guadalupe, Omar, Alberto, Viejo Nadab, José Fernando. ¿Alguien me puede dar el nombre de ese presidente? Profe, era Adolfo López Mateos. Muy bien, perfecto. ¿Quién vino después de Miguel Alemán Valdés, que fue el primer presidente licenciado en Derecho? Pues vino Adolfo Ruiz Cortines, un señor, un veracruzano, que se parecía mucho al actor que hacía de Frankenstein, Boris Karloff, en entrevistas que hizo la de Frankenstein, una película muy bonita, es de los nuestros clásicos, Drácula, el hombre lobo, Monstruo de la Laguna, etc. Ya los monstruos ya contemporáneos tenemos a Jason, Michael Myers, Pennywise, que falleció etc. ¿no? Pero bueno, Adolfo López Mateos, efectivamente fue un presidente que incluso murió joven. Él sale en 1964, o sea, 4 años después de esta reforma, y tenía aneurismas en la cabeza, y decía que tenía que estar un poco alcoholizado para que no le tuviera mucho la cabeza. Cuando él deja la presidencia, y le abren un estudio y vieron que no era uno, era 4 o 6 aproximadamente aneurismas, y ese dolor y él muere, si no me equivoco, en 1969. Y si ustedes lo ven, pues no, no era, no estaba tan grande. Pero bueno, así bueno, fíjense, con que medio ser un expresidente, quizás los recursos económicos los sabían, pero a veces con todo el recurso no te sirve de nada. A veces cuando te toca, te toca. Cuando no te toca, te toca. Sí. Entonces, en esa reforma del 20 de enero del 60, estando Adolfo López Mateos en el poder, se reforma el 27 junto con el artículo 42 para incorporar la plataforma continental y sus recursos al patrimonio de la nación. Si ustedes ven el artículo 27, vean ustedes cómo describen la propiedad originaria de la nación y todo lo que contempla. Pues bueno, aquí se agregó la plataforma continental, también se habla de zócalo submarino, todo lo que está hasta abajo del mar. Esto fue la reforma del 20 de enero de 1960. Seguidamente, ese mismo año, en diciembre, el 29 de diciembre, hubo otra reforma el 27. Reafirma la exclusividad de la nación ahora en materia de electricidad. Ya se había visto anteriormente el recurso hidráulico, o sea, del agua. Ya se vio también con Cárdenas el Estado sobre el petróleo. Pues ahora Adolfo López Mateos reafirma la exclusividad de la nación, el Estado, en materia de electricidad. Por eso ven ustedes que en los comerciales que están haciendo respecto a las campañas, porque este es un año electoral, están hablando cuando quieren criticar al PRI, pues están criticando la reforma energética de Peña Nieto. ¿Por qué? Pues creo que Peña Nieto pues, estaba volviendo a permitir, bueno, así de una manera disfrazada, mediante contratos, que incluso extranjeros pudieran manejar lo que son los recursos. Pero bueno, y tocan el tema de Adolfo López Mateos, de que fue el que dijo que ya no van a estar concesionados en la electricidad ni nada, es de la nación.
Sí, en la época de Porfirio Díaz se dieron concesiones de 20 años sobre recursos, sobre tal cosa, y pues estaba aplicando. Lógicamente, mucho capital extranjero estaba en México, estaba invirtiendo, pero necesariamente, pues, nuestros recursos donde estaban también los extranjeros. Y a lo largo de la historia, con Cárdenas y con Adolfo López Mateos, se han ido recuperando recursos indispensables. Bueno, desde los 60 vamos a dar un brinco hasta 1974. Y estos sí, jóvenes, quiero que nunca lo olviden. Porque yo no soy nacido en este bello estado. Yo soy de Cateco, nacional de Mérida. Pero quiero mucho a Quintana Roo, porque Quintana Roo desde hace, voy a cumplir 26 años, me abrió las puertas y vivo eternamente agradecido a este bello estado. Por lo tanto, me ha gustado leer sobre la historia de Quintana Roo. Así se puede leer sobre la historia de la península de Yucatán, pero Quintana Roo empieza desde que fue territorio en 1902, con el problema de los mayas, la rebelión de los mayas, no podía Yucatán, el gobierno de Yucatán, poder aplacar la rebelión y pues la federación se hizo cargo, pero creó el territorio. Rápidamente les cercenó una parte de su territorio de Yucatán, ya le habían cercenado la parte cuando se Campeche, y ya ven que está así como está Yucatán, una Y. Pues bueno, del territorio desaparece a mitad aproximadamente de la Revolución Mexicana y el territorio se lo repartieron. Del Carrillo para arriba, al norte, para Yucatán, y el Carrillo hacia el sur, para Campeche. ¿Y qué fue lo que le pasó a los que vivían en el territorio? Pues se creó el Procomité Territorio de Quintana Roo. La gente que vivía pidiendo que, pues, que se regresara el territorio, que se regresara por la cuestión de identidad. Porque si se creó el territorio de Quintana Roo y nacías en el territorio, como no eras quintanarroense, no es un estado, pero era un territorio. Pero de repente desaparece y bueno, yo soy quintanarroense, pero sí, yo vivía en el norte, pero ahora vivo en Yucatán. O sea, voy a ser ahora yucateco, o sea, no cambia mi, sí es cierto, donde yo nací. Entonces, ese comité pro territorio estuvieron, desde un punto de vista político, jurídico, exigiendo que se regresara el territorio de Quintana Roo. Y eso, cuando, fíjense cuánto tiempo pasó, cuando Cárdenas era candidato, se lo pidieron. Y Cárdenas dijo, bueno, llegando al poder, yo sea presidente, y voy a revisar el territorio. Y cumplió. Por eso ven ustedes que cuando está en la carretera, viéndonos en el libro, a Marushkam, pues está la desviación para irse uno a Campilín, y a mano izquierda está la estatua de John Lázaro Cárdenas. Un agradecimiento que regresó el territorio. Estamos hablando de 1935 aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, ahí vamos con nuestro tema, que es muy importante. Hubo una reforma el 8 de octubre de 1974. ¿Alguien puede decirnos qué se celebra en Quintana Roo el 8 de octubre de 1974? Los que, pues, los que vivimos en Quintana Roo. Pues, bueno, es que eso se los debieron haber enseñado desde la primaria, si vieron la historia de Quintana Roo. Soco, Alberto, Yuli, Omar, Guadalupe, Mariana, Viejo Nadab y José Fernando, que se celebra el 8 de octubre de 1974 en Quintana Roo. A ver. Recibo respuestas, jóvenes, recibo respuestas. A ver. Nadie, ¿qué pasó, jóvenes? El 8 de octubre se celebra la conversión de territorio a estado en Quintana Roo. Y no solo fue Quintana Roo, fue Baja California Sur también. Y todo derivado
de una reforma constitucional al 27, que es precisamente la del 8 de octubre de 1974. Se suprimió la expresión territorios federales, nada de territorios federales, en virtud de que se constituyeron el Estado Baja California Sur y Quintana Roo. Es importante que sepan estas cuestiones históricas, sobre todo que es nuestro amado Estado. Fue cuando estuvo lo de Luis Echeverría, ¿verdad? Sí, era presidente Luis Echeverría Álvarez. Sí. Luis Echeverría estuvo del 70 al 76. Entonces, Ya. Con trabajo si me sé mi fecha de nacimiento, profe. ¿Qué pasó, perdón? ¿Qué pasó, Soco? Con trabajo si me sé mi fecha de nacimiento, profe. No es con trabajo, no es con trabajo, es si por ahí dicen, no sé si es cierto, que ya vieron que en Tíbet están los lamas y mucha espiritualidad, mucha tradición, que decían que el hombre, cuando mucho, nada más un 2% de su conocimiento, y eso que algunos pueden estudiar. ¿Qué sería que se usara un mayor porcentaje? Pero no queremos, no nos interesa, no le vemos sentido. No me interesa. Fíjense, jóvenes, desgraciadamente nada más le prestamos atención y nos aprendemos lo que nos gusta. Y eso, pues, por cuestión natural, se nos queda. O sea, no se nos va a olvidar. Pero en cuestiones tan bonitas que son, como por ejemplo la historia de nuestro Estado, también es importante. Vean cómo está relacionado el tema de la clase con la historia de la reforma del 8 de octubre de 1974. Y fíjense, les voy a decir, era territorio federal, dejó de ser territorio para convertirse en Estado. El último gobernador, porque los gobernadores los mandaban del centro, o sea, de la federación, a Quintana Roo y a California Sur. Bueno, aquí en Quintana Roo, el último gobernador fue un tabasqueño, ¿sí? Don David Gustavo Gutiérrez. Porque el gobernador anterior había fallecido, Rojo Gómez, entra don David Gustavo Gutiérrez a terminar lo que es, y hace la conversión, o sea, ahí está históricamente, y se convocan a elecciones, y ahí viene el primer gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. ¿Alguien sabe quién fue el primer gobernador del Estado de Quintana Roo? Gobernadores en la época del territorio fueron varios. No, pero ya hablando, ya no es territorio federal, como estamos viendo en este tema, ya estamos hablando de un Estado. Tuvieron las primeras elecciones, hubo un constituyente que hizo hasta nuestra constitución local que hay, porque es la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana. ¿Se apellidaba Ross, profe? Martínez Ross, creo, ¿no? Efectivamente, Mariana, efectivamente, don Pero Jesús, su nombre no me lo sé. don Jesús, decían Ándale. don Chucho, don Jesús Martínez Ross, fue el primer gobernador constitucional del Estado de Quintana. Y el segundo fue, en el 81 salió don Jesús y entró el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, de Cozumel. Ya después entró otro cozumeleño, que fue el doctor Miguel Borges Martín. Ya después de Cozumel nos vamos a Chetumal y en 1993 llega como gobernador el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid. En el 99 el licenciado Joaquín Hendrix Díaz. Ya en 2005 Félix González Canto, otro cozumeleño. Y ya después Miguel Borges Martín, otro cozumeleño. Y ahora el actual gobernador, el contador Carlos Joaquín González, que es también cozumeleño. O sea, si ustedes se dan cuenta, normalmente y políticamente se manejaba que era un sexenio Cozumel, otro sexenio Chetumal. Pero las cosas cambiaron.
Porque en Chetumal, si lo vemos así, nada más han estado Jesús Martínez Rosa, el primero, el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid y el licenciado Joaquín Gentes, tres chetumaleños y todos los demás posumaneños. Pero así ha estado la política. Bueno, entonces ya después de esta reforma del 74, cuando Soco finalmente mencionó, el presidente era Luis Echeverría Álvarez. Bueno, viene el 6 de febrero de 1975, todavía era presidente Luis Echeverría Álvarez, y se decretó la exclusividad del Estado para aprovechar y utilizar la energía nuclear, pero con fines pacíficos. Ya esa reforma se estableció la exclusividad del Estado para aprovechar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Ese año estaba más o menos terminando la guerra de Vietnam. Bueno, 6 de febrero de 1976 era el año que ya iba a salir Echeverría. Echeverría salió el 30 de noviembre de ese año. Se estableció la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso de la zona económica exclusiva? La zona económica exclusiva, jóvenes, también se le denomina mar patrimonial. Es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde que se mide la anchura de este. ¿Y cuánto mide una milla náutica? Bueno, aquí tendríamos que entrar en matemáticas, pero como que se define como milla náutica o bien milla marina al equivalente a uno, o sea, de un minuto de latitud. Si hiciésemos los cálculos correspondientes del perímetro terrestre y luego si lo dividimos por 360 grados, obtendríamos la distancia equivalente a un minuto de latitud. Ya ven cómo los marinos se manejan, latitud norte, latitud sur y por grados también. Entonces aquí sería un grado de latitud, que sería el equivalente a un minuto. La distancia equivalente, que estoy mencionando en la milla náutica, sería a un grado de latitud. Porque estamos hablando como milla náutica o la milla marina. Ya vimos que aquí consiste la zona económica exclusiva. Después tenemos otra reforma en 1983. ¿Alguien me puede decir quién era presidente de la República en 1983? Específicamente el 3 de febrero de 1983. Le voy a dar un tip. Ya no habían presidentes licenciados en Derecho. ¿Quién podría haber sido el 3 de febrero de 1983 el presidente de la República? Alberto, Yuli, Omar, Guadalupe, Mariana, Yehuanadab, José Fernando. Vamos un poquito en la historia de México. Ya vimos a Echeverría. Echeverría salió el 30 de noviembre del 76. ¿Y quién fue el presidente que siguió a Echeverría? O que lo sucedió, fue el licenciado José López Portillo. Estuvo 6 años. Entró en el 76 y salió en el 82. Bueno, salió el 30 de noviembre del 82, ya, entonces no puede ser que ese que está diciendo maestro. ¿Quién vino después de López Portillo? A ver, Alberto, Yuli, Omar, Guadalupe, Mariana, José, Yehuanadab. Un poco de historia de México, nos estamos acercando a la época contemporánea, ya de los neoliberales. Es más, este presidente ya murió. Jóvenes, Miguel de la Madrid Hurtado. Con él empiezan los neoliberales. Miguel de la Madrid Hurtado. Y ya él fue el antecesor de Carlos Salinas de Gortari. Entró Salinas del 88 al 94. Por eso es muy importante que se aprenda de 6 años, para que puedan ustedes ubicar el presidente. Esta reforma
del 3 de febrero de 1983 adicionó dos nuevos e importantes conceptos. El primero es lo que era la impartición de justicia agraria y el desarrollo rural integral. Impartición de justicia agraria y el desarrollo rural integral. El primero de ellos conformó la base para el desarrollo de diversos programas para solucionar las controversias y buscar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que eran cuestiones largamente ansiadas, en respuesta a los graves conflictos generados como consecuencia de un proceso agrario más práctico que jurídico, más populista que justo, y que debido a la última reforma constituye el sustento constitucional, con lo que van a nacer más adelante los tribunales agrarios, que ya desde entonces eran considerados como de inminente creación. Ya nos queda menos de un minuto, jóvenes. Ahora que se corte esta primera grabación, nos conectamos en un minuto para continuar con el segundo video. Y si tienen alguna duda, la pueden externar. Muchas gracias y continuamos.